bueno, quiero aprovechar el espacio para agradecerles la invitación, la UAM. Desde hace mucho que uno tiene la intención de colaborar con ustedes y bueno, pues a raíz de los conocidos, contactos y demás, me invitaron para esta conferencia que me parece muy importante y bueno, a tal grado que no nada más quise darla yo solo, ¿no? Sino que quise compartir este espacio con David, que ahorita está estudiando el posgrado en Ciencias Políticas y Sociales y está haciendo su trabajo de titulación. Es una investigación que ahorita les va a platicar de eso, con el afán de compartir estos espacios para que surjan más investigadores de videojuegos. Ha sido un camino largo, sobre todo pues yo en la UNAM no existe algo parecido como una carrera de videojuegos. Entonces básicamente yo desde el área de Ciencias Sociales, de Ciencias de la Comunicación, he hecho este camino de licenciatura, maestría, doctorado, y todo en este proceso ir integrando e incorporando investigadores, alumnos de diferentes escuelas, universidades, y dándome a conocer como investigador de videojuegos, ¿no? Que, bueno, mi título dice que soy doctor en Ciencias Políticas y Sociales, pero bueno, yo investigo videojuegos, ¿no? Que es lo que a mí me interesa. Ya cuando den ese título en alguna universidad, pues ya lo haremos, ¿no? Y en ese caso, pues tengo el gusto de estar aquí con ustedes y con David para compartir esta mesa y hablar de lo que estamos haciendo en videojuegos. Bueno, en este caso, como bien dijeron ahorita las autoridades en la reunión, de lo que se trata es de ver la industria del videojuego desde diferentes perspectivas, y en este caso nosotros venimos a trabajar esta perspectiva social, y en esta perspectiva social venimos a hablar de cómo nosotros vemos a los videojuegos, lo que no quiere decir que no trabajemos con las demás áreas. De hecho, lo maravilloso de este congreso es esta cualidad multidisciplinaria, donde se conjuntan ingeniería, diseño y ciencias sociales. Entonces, bueno, nuestra intención en esta plática va a ser enfocarnos a los videojuegos desde esa perspectiva social, y bueno, en este caso, en esta presentación, traigo el tema de industria cultural en México de los videojuegos para ver cómo se consumen, cómo se entienden, cómo se pueden investigar, cómo se apropian desde esta parte. Bueno, entonces comienzo. Primero habría que definir qué es un videojuego, y dentro de mucha revisión de literatura y estado del arte con otros trabajos que se han publicado, una definición que parece la más completa es esto, ¿no? Un videojuego es un programa de cómputo interactivo destinado principalmente para el juego, ¿no? Ya diríamos que son bits que se programan, se almacenan en dispositivos para después reproducirse en algún aparato, ¿no? Llámese consola, computadora personal, celular, etcétera. Con estos interactuamos y, bueno, a través de dispositivos físicos que sirven de interfase, logramos tener esa inmersión en el juego. Entonces, digamos que esa es la definición tal cual, ¿no? Pero en esta perspectiva que nosotros trabajamos de ciencias sociales, queremos decir que el videojuego surge entre la tecnología y el juego, pero que además tiene una carga cultural y simbólica. O sea, no nada más se trata de diseñar algo para lo lúdico, ni tampoco que sea un gran hito en el avance tecnológico, ¿no? Porque en esa área se pueden desarrollar motores de juego, algunas plantillas ya diseñadas para simular física o algunas reacciones en los videojuegos, pero hay una parte muy importante que es esta simbólica y cultural, que es en la que me voy a enfocar en esta presentación. Entonces, cuando se reúnen esas características, una tecnología que nos permite jugar un videojuego y símbolos y demás para construir historias y personajes, tenemos lo que es la industria del videojuego. Bueno, entonces, primero habría que aclarar este concepto que queremos trabajar, que es el de industria cultural, y bueno, lo voy a trabajar a través de estos autores. Vamos a tomar algunas líneas de reflexión de cada uno de ellos, para que una vez que definamos qué es una industria cultural, nos lo llevemos al plano del análisis, ¿no? Cómo funciona esta industria cultural ya en la práctica, en la cuestión de la industria de los videojuegos. Entonces, bueno, mi primera referencia es Adorno y Horkheimer con un libro que se llama Dialéctica de la Ilustración, que se publica en 1947. Nos dice que la industria cultural proporciona bienes estandarizados para satisfacer las demandas a las que los estándares de la producción deben responder. A través de un modo industrial de producción se obtiene una cultura de masas. Cuando Adorno y Horkheimer empiezan a escribir sobre industria cultural en este libro de Dialéctica de la Ilustración,
lo hace pensando en los medios de comunicación de aquel entonces, que básicamente era la radio, que ya estaba consolidada, la prensa, todo lo que era escrito, revistas también, y la televisión, que comenzaba en esos primeros años a crecer como industria. Obviamente en esa época no existían videojuegos y la informática no estaba tan bien desarrollada, apenas estaba en sus primeros años, pero bueno, este concepto de crear algo para consumirse de modo masivo es lo que hoy estamos viendo con los videojuegos, que siempre se piensa en el desarrollo de un videojuego con la intención de que su uso sea masivo, ¿no? Todavía no llegamos a ese concepto, o apenas lo estamos trabajando, del videojuego quizá como algo más de arte, quizá como algo más de la reflexión, donde quizá el objetivo no sea el consumo masivo. Pero desde que estamos pensando en hacer un videojuego siempre tenemos esa intención, ¿no? Queremos colocarlo dentro de este consumo masivo. Bien. Otro autor importante es Benjamin, quien en su ensayo La obra de arte en la época de su reproductividad técnica decía que la tecnología es vista como un componente más de la obra de arte, lo que sirvió en su momento de argumento para considerar al cine, a pesar de esta naturaleza técnica, como otra más de las bellas artes. Esto en 1936, aunque este ensayo se publica muchos años después. Esta parte de la tecnología es muy importante para los videojuegos porque es el camino que quizá nos lleve más adelante a separarlo de esta industria cultural y considerarlo arte. Este mismo texto sirvió de base, como dice, para el cine, cuando se hablaba de un concepto que era el aura de la obra de arte, y que todo aquello que podía ser considerado arte es porque tenía esta aura, ¿no? Esta aura consistente en el trabajo del artista, que se dedicaba tiempo completo a pintar, a la escultura y a lo que estuviera haciendo, pero en el caso del cine, que hoy en día lo consideramos arte, no aplicaba tanto este concepto. ¿Por qué? Porque quizás hacía un film, pero este film se reproducía tecnológicamente muchas veces. Benjamin nos da argumentos en este texto para decir, bueno, no importa que sea una naturaleza reproducible, si lo que importa es cómo el autor plasma su idea en el cine, podemos considerarlo arte. Aunque bueno, el debate ahorita no se trata en eso, en considerar los videojuegos arte, pero bueno, puede ser una noción que nos lleva a ese camino. Otro texto importante es el informe McBride, que se publica por la UNESCO en 1980, bajo el título Un solo mundo, voces múltiples. Básicamente este trabajo es un diagnóstico del flujo de la información global que se daba en estos años respecto a cómo circulaban los contenidos en diferentes países. Y entonces, obviamente el resultado de este análisis era que muchos de los consumos que se daban, en este caso principalmente de televisión, ya para los años 80, provenían de países de Estados Unidos hacia países del tercer mundo. Entonces, todo este imaginario y construcción simbólica que creaban los países consumidores era en relación a lo que los demás países producen. Algo que es muy conocido hoy en día, que sabemos que el liderazgo de la industria del videojuego viene por países de primer mundo, ¿no? La industria está básicamente en Estados Unidos y Japón, aunque en tiempo reciente se está abriendo hacia otros países. Otro texto que también nos ayuda a aclarar esta idea de industria cultural es la informatización de la sociedad, que se publica en el 76, es muy similar al informe McBride, lo publican los franceses Simon Nora y Alain Mink, y básicamente se centran en un concepto que es el de telemática. Esta telemática implica la fusión de dos industrias, por un lado la de la informática, que estaba creciendo, ya en ese año justamente es cuando Steve Jobs empieza a trabajar con Mac, con su primera computadora, y Apple y todos los desarrollos que vendrían, y la televisión, ¿no? Por eso el concepto de telemática nos decía que algunos productos de consumo culturales, en este caso televisión y radio, se tenían que fusionar con la informática para hacer productos que conjuntaban ambos mundos, como es el caso ahorita del videojuego, que podemos decir que quizá es un híbrido entre el cine y la computación. Bueno, entonces, para estudiar el fenómeno de la industria cultural, un último texto que nos ayuda es el de Enrique Sánchez Ruiz, La economía política de la comunicación y la cultura, donde dice que la economía política de la comunicación y la cultura tiene como principal objeto de estudio las relaciones sociales que constituyen la producción, distribución y consumo de bienes simbólicos. Entonces, la principal unidad de análisis va a ser la llamada industria cultural, que se considera desde un enfoque histórico-estructural
y circunscritos a la dinámica del capitalismo. ¿Esto qué implica? Que todas las industrias culturales vigentes que tenemos hoy en día han seguido un proceso histórico de desarrollo y también donde se implica la economía para constituirse. Por eso, en este concepto de industria cultural visto bajo economía política, debemos entender cómo se desarrolló en la industria del videojuego a partir de dos polos principales, que son Estados Unidos y Japón, en qué condiciones y por qué esas condiciones, y cómo podemos mejorar nuestras condiciones nosotros para hacer nuestra propia industria del videojuego. Entonces, en concreto, ¿qué es una industria cultural? La definición más completa nos la da Salo en su texto de Economía de la Comunicación y la Cultura, donde dice que es un conjunto de ramas, segmentos y actividades auxiliares industriales, productoras y distribuidoras de mercancías con contenidos simbólicos, concebidas como un trabajo creativo, organizadas por un capital que se valoriza y destinadas para los mercados de consumo con una función de reproducción ideológica y social, ¿no? Entonces, este punto de vista es muy importante, donde más que darle peso a la parte tecnológica de una industria cultural, que se da por hecho que la debe tener, Disney es lo que es porque ha invertido en tecnología, Pixar y demás, y igual todas las industrias de televisión, entretenimiento, música, que son industrias culturales, son lo que son. Marvel Comics también, en ese sector de los cómics, que se extiende hasta otras áreas, pero lo importante que quizá se tiene que analizar con más detalle y con más cuidado es esta parte simbólica, ¿no? ¿Qué tanto pesa las licencias, las propiedades intelectuales, los nombres, los personajes, todo ese contenido simbólico, valores, ideas, demás, que circulan en esta industria? Entonces, estamos hablando de que un videojuego, un Mario, importa tanto como que el juego esté bien hecho, que tecnológicamente esté bien realizado, pero también importa porque es Mario. Mario dentro de sí tiene un capital que se valoriza y ese le da un plus como industria cultural. Lo mismo puede ser un Street Fighter, Mortal Kombat, King of Fighters, lo que ustedes quieran, mientras Ryu sea el protagonista de esas aventuras, va a haber un usuario o un videojugador que va a estar interesado en qué se consume de ese producto. Bueno, entonces, esta idea de que consumimos bienes simbólicos se puede resumir en este concepto que es el soft power, ¿no? Esta definición critica el poder tecnológico concentrado en los dueños de los medios, pero en especial resalta la parte creativa, el afán de reproducir los contenidos de tal manera que se vuelven los preferidos por los consumidores. Es una especie de soft power, o sea, consumes lo que consumes porque te gusta, te vuelves fan, eres fan de Halo, vas a jugar Halo 4 porque lo están planteando bien, ¿no? Llega Master Chief a un planeta desconocido con seres que tienen un camuflaje muy raro y demás, te interesa saber qué pasa con Master Chief y entonces lo compras, no porque te obliguen, no porque sea el único que hay en el mercado, porque igual eres fanboy de PlayStation y a lo mejor te esperas a un Resistance o algo que sea equiparable, ¿no? Pero como eres fan de Master Chief y Halo, lo vas a comprar. Y esta si puedes, lo vas a comprar en edición especial, con lo que traiga, aunque sea lo mismo, un libro de arte, un disco y un cartón, pero lo tienes que comprar, ¿no? Están ejerciendo un dominio en ti que va más de la parte simbólica que de la parte tecnológica, ¿no? Nos interesa más ver al videojuego por esa parte simbólica. Entonces, el videojuego como industria cultural, y explicado desde la economía política, se entiende como una mercancía donde uno de sus principales sustentos proviene obviamente del desarrollo e inversión de recursos en alta tecnología y por otro, de esta creación de bienes simbólicos para el consumo, valoración y reproducción social. Consumo, porque lo compras, valoración, porque te vuelves fan, y reproducción social, porque platicas de esto y comentas de esto y juegas de esto con otros individuos. O sea, juegas en línea, o tus charlas son en relación a lo que viste en Halo, lo que hiciste en Halo, demás. Entonces, este punto, quizá que no se toma en cuenta, y quizá el debate sobre por qué México no triunfa en estas industrias culturales, quizás hay que ver no tanto esa parte tecnológica, donde quizá no se pueda competir al mismo nivel que los demás países, Estados Unidos, Japón, obviamente tienen más recursos, pero cómo están trabajando ellos también esta parte simbólica, que no es una cuestión